buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, pues para nosotros es un placer poder participar en estos cursos de educación continua. Se me asignó un tema bastante relevante, unas situaciones sumamente frecuentes dentro de nuestra práctica clínica, el tema de VIH y meningitis. Un tema sumamente amplio, entonces decidí una especie de estrategia de embudo para ir yendo de lo general a lo particular para enfocarnos en ciertos temas que considero son los más importantes respecto a meningitis y VIH. Hablando en general, las complicaciones neurológicas presentes en pacientes con VIH en diferentes rubros son sumamente frecuentes. Se considera que hasta un 60% de nuestros pacientes en uno de estos tres rubros va a tener manifestaciones, ¿sí? El primer rubro es el de las manifestaciones neurológicas asociadas propiamente al VIH, donde ustedes ya conocen la demencia asociada al VIH, el deterioro cognitivo asociado a VIH, las neuropatías, las mielopatías propias del VIH. No voy a ahondar en estos, voy a entrar en el terreno de las complicaciones infecciosas propias del VIH. Abordando el terreno de las complicaciones por virus, por bacterias, por hongos principalmente, ¿sí? Y bueno, el otro tercer rubro de estas tres grandes manifestaciones es el rubro de las manifestaciones neoplásicas en nuestros pacientes. Ya sabemos, los pacientes con linfomas, el linfoma primario, el sistema nervioso central, pues tiene su territorio blanco en el sistema nervioso. Esto es solamente para tener una idea. Recordemos la clasificación de la CDC, donde se establece el diagnóstico de SIDA. Corresponden 22 patologías, dentro de las cuales son patologías infecciosas y son patologías neoplásicas. De todas estas 22, es importantísimo que más de la mitad van a tener repercusiones o en algún momento manifestaciones hacia el sistema nervioso central. Ya ahondando en generalidades del VIH y las infecciones del sistema nervioso central, como les decía, hasta un 60% de los pacientes van a, en determinado momento de su evolución clínica, tener una de estas manifestaciones. Se puede presentar como la primera manifestación de los pacientes con VIH o SIDA en su caso, hasta en un 10 o 20% de los casos, nada despreciable. Obviamente es más frecuente como infecciones oportunistas cuando los CD4 están debajo de 200. Sin embargo, hay un rubro de infecciones que pueden aparecer independientemente del nivel de CD4, como ahorita vamos a platicar. Tienen para nosotros clínicamente poder discernir nuestra sospecha clínica, pues tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos. Uno de ellos es la temporalidad, ¿sí? Determinar si tiene un inicio agudo, si es subagudo, crónico, porque de eso pues nos va a ir orientando incluso a la patología. Nosotros conocemos la asociación de los CD4 que tiene el paciente con la temporalidad y la clínica, pues, podemos acercarnos de forma bastante buena a un diagnóstico diferencial de estos pacientes. El espectro clínico de la neuroinfección es diverso. A grosso modo podemos establecer dos tipos de neuroinfecciones: aquellas que nos dan datos de focalidad y aquellos que tienen un compromiso difuso, ¿sí? Los que nos dan datos de focalidad pues son aquellos que se presentan como masas, ¿sí? No voy a ahondar mucho en estas patologías porque la siguiente charla de la doctora Mónica Rodríguez de Neuro les va a hablar precisamente de esto. Yo me voy a enfocar en aquellas infecciones que dan síntomas difusos, dentro de ellas la meningitis, ¿sí? En países de desarrollo, las neuroinfecciones siguen representando una de las principales causas de muerte. En un panorama epidemiológico de cuáles son estas principales neuroinfecciones que vemos en nuestros pacientes, bueno, aquí viene por regiones y por continentes, donde llama la atención, bueno, que la meningitis por cripto es tal vez la meningitis a nivel mundial más frecuente y más deleteria, como vamos a ver. Podemos ver
que hay una diferencia entre el estrato socioeconómico de los países y su patología. Eso es pues algo que conocemos muy bien. Los países en vías de desarrollo ya no se enfrentan a la tuberculosis meningia, ya no se enfrentan a la criptococosis meningia. Ellos están viendo otro espectro de patología infecciosa, principalmente la leucoencefalopatía progresiva multifocal, que finalmente pues es un virus la que lo provoca, el virus JC. Nosotros, nuestro principal neuroinfección es la toxoplasmosis, ¿sí? De ahí le siguen la TB meningia y la criptococosis meningia. Como ya les digo, voy a enfocarme en las patologías que dan espectro clínico de meningitis. ¿Sí? Esto es lo que les hablaba, que nosotros en base a la clínica, conociendo los CD4 de nuestros pacientes, pues podemos tener un acercamiento a la patología que puede estar manifestando. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una correlación del nivel de CD4 que tienen nuestros pacientes y la temporalidad que van a tener cada una de las patologías, y una correlación con los síntomas clínicos de meningitis que van a tener. Es una excelente revisión que les recomiendo, se publicó el año pasado en el Lancet de Neurología. Aquí enfocándonos en los temas que vamos a ver, meningitis por cripto y TB meningia. Entonces, sabemos que la meningitis por cripto es una enfermedad definitoria de SIDA. Generalmente la vemos en fases aún más avanzados, no solamente aquellos que tienen debajo de 200, incluso aquellos que tienen debajo de 50 CD4 tienen un riesgo mucho más incrementado de desarrollar meningitis por cripto. Es aquí como lo vemos. La meningitis por TB tiene un comportamiento diferente. Sabemos que la tuberculosis, independientemente del nivel de CD4, va a estar presente. Sin embargo, las tuberculosis como manifestaciones de enfermedades diseminadas sí son mucho más frecuentes cuando están debajo de 200 CD4. Entonces, esto es para pues hacer ese juego de diagnóstico diferencial cuando tenemos este grupo de pacientes, correlacionar la clínica con lo inmunológico. Aquí nos hablan también de un algoritmo de cómo tendríamos que abordar a estos pacientes que tienen VIH y que están presentándose con una sospecha de neuroinfección, ¿sí? Entonces, la sospecha de neuroinfección pues la va a dar la clínica, aquellos pacientes que tienen cefalea, que tienen fiebre, que tienen alteraciones de focalidad, que tuvieron un episodio de crisis convulsivas, pues todos esos son los datos clínicos de sospecha de neuroinfección. El primer paso en el abordaje de nuestros pacientes es siempre tener una neuroimagen, ¿sí? Más adelante vamos a ver que se comportan diferentes a los pacientes no VIH, donde ante la sospecha de meningitis, si no tienen factores de riesgo, criterios de gravedad, podemos hacer una punción lumbar previa a la tomografía. Sin embargo, pacientes con VIH y sospecha de neuroinfección, siempre empezar con una tomografía. Eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, esa es la idea de esta lámina. El abordaje de pacientes con VIH y sospecha de neuroinfección también es un abordaje más complejo de lo que resulta abordar a un paciente sin neuroinfección. ¿Por qué? Porque están en juego diferentes patologías, no solamente los procesos bacterianos, sino procesos fúngicos, procesos virales. Entonces, esto es a grosso modo lo que se recomienda en un lugar, obviamente, donde se cuenta con los recursos de abordaje diagnóstico que se debe de hacer, ¿sí? Entonces, les decía, empezar con una imagen, tomografía de cráneo. Al abordar estos pacientes es indispensable también hacer la correlación, porque la meningitis generalmente va a ser el reflejo de una enfermedad diseminada. Entonces debemos de buscar evidencia de enfermedad diseminada. Entonces se vuelve imperativo tener otras imágenes, una placa de tórax, una tomografía de tórax, una tomografía de abdomen, para correlacionar en el contexto de una enfermedad diseminada. Después de la tomografía, si no tiene criterios de contraindicación de punción lumbar, se lleva al paciente a la punción lumbar. En el líquido cefalorraquídeo hay que hacer una
diversidad, depende de la sospecha clínica que estamos teniendo, pero todo este es el panel de estudios que podemos correrle a nuestros pacientes de forma indispensable. El líquido cefalorraquídeo debe ser tincionado, tinción de Gram, tinta china, que es sumamente fácil, es un diagnóstico de un peso y que lo tienes en un minuto. Los cultivos biógenos, micobacterias y de hongos también obligados. El estudio citoquímico, obviamente. En base a la sospecha, pues a un líquido cefalorraquídeo le vamos a mandar PCR de MTB, adenosíndeaminasa. Aquí en este artículo recomiendan también de rutina tomar la carga viral de VIH a ese líquido cefalorraquídeo, que bueno, conocemos en nuestro centro, es una conducta que lo tomamos de forma rutinaria. Y de acuerdo a la sospecha clínica, pues podemos mandar también biología molecular para herpes virus. Si hay sospecha de cripto, pues mandar el antígeno de cripto. Si hay sospecha de neurosífilis, mandar el VDRL. En el suero, la complementación de la imagen del líquido cefalorraquídeo siempre debe ir de la mano con la carga viral y los CD4, principalmente los CD4, para hacer ese juego de diagnóstico diferencial. Debemos de pedir las serologías TORCH, que también es de rutina a nuestros pacientes con VIH, un VDRL, que también es de rutina, hemocultivos siempre, y otras pruebas, principalmente las diferentes pruebas serológicas en búsqueda de hongos, ¿sí? Aquí entran el antígeno de criptococo sérico, las pruebas de inmunodifusión de histoplasma, las aglutinaciones de Coxi, los galactomananos para buscar cándida o Aspergillus, ¿sí? Entonces, esto es todo la batería completa con la que, de acuerdo a nuestra sospecha clínica, pues vamos a ir ofreciendo estos estudios. Ya hablé un poquito de lo que es la neuroinfección en general. El tema de la charla, pues me piden que me ubique en el rubro de las meningitis, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué es la meningitis? La meningitis, pues, es un término que alude a un proceso inflamatorio de las leptomeninges, ¿sí? Recordemos que hay tres meninges, la dura madre y la aracnoides y la pia madre. Estas dos son las llamadas leptomeninges. Entonces, en un proceso meningio es la aracnoides y la pia madre las que están inflamadas. Clásicamente los libros de texto nos mencionan que la meningitis se conforma por una triada clínica, donde está la cefalea, la fiebre y la alteración del estado de alerta, muchas veces definido como un paciente que tiene una escala de Glasgow debajo de 15. Y esto es la triada clásica que se establece en libros de textos. A esto vamos a agregar los signos de irritación meningia, a la exploración clínica y de llamar mucho la atención, ¿sí? Está bien descrito que esta triada no es ni tan característica, porque solamente se presenta en el 44% de los casos, o sea que ni la mitad de los pacientes con meningitis van a tener las tres características. Sin embargo, más del 90% de los casos van a presentar al menos dos componentes de estos cuatro, ¿sí? Cefalea, fiebre, alteración o signos de irritación meningia, dentro de los cuales la fiebre y la cefalea son los síntomas pivotes cardinales en el diagnóstico de neuroinfección por meningitis. Esto es igual de relevante, es una revisión de meningitis bacteriana que hace Guitoitis, que es una de las personas que en el mundo más sabe, principalmente de meningitis tuberculosa. Entonces, él encontró en su serie, él trabaja mucho en Asia y África, que los pacientes con meningitis se presentaban con estas características: fiebre hasta un 75-95% de los casos, les comentaba el síntoma cardinal, cefalea de un 80-95%, fotofobia y vómitos, los vómitos principalmente en los niños, que no es algo que aparece en los adultos. Y aquí es algo bastante relevante, los signos clínicos que vamos a encontrar en estos pacientes: la rigidez de cuello, que es de lo más constante en meningitis, hasta de 50-90%, alteración de estado de alerta, como ya comentamos, 35%, y esto es sumamente relevante. Nosotros nos enseñaron en la escuela de medicina que en meningitis hay que buscarle signos meningios, ¿sí?
Kernick, Brudzinski. Sin embargo, en esta revisión encontraron que únicamente menos del 5% de los pacientes presentan realmente los signos meningios. Eso en lo que respecta a las manifestaciones bacterianas. Cuando hablamos de las manifestaciones fúngicas de meningitis, se comporta de forma muy similar. Vemos que la fiebre y la cefalea son los síntomas predominantes. Aquí vemos un 86 y un 67%. La rigidez de cuello, en menor proporción que en las bacterianas, 37%, y los cambios en el estado mental cerca del 30%. Es importante comentar que otra de las alteraciones relativamente frecuentes en las meningitis fúngicas son los déficits de pares craneales. Esto nada más para recordar, es el algoritmo que aparece en las guías de la Sociedad Americana de Infectología de Meningitis. Estas guías se actualizaron están actualizadas al 2010, ¿sí? Y básicamente es eso, es lo que les comentaba, que un paciente sin neuroinfección, tú puedes revisar si tiene o no criterios de riesgo. Si el paciente no tiene neuroinfección, si no tiene VIH, perdón, tú lo valoras. Si tiene datos clínicos de meningitis, pero si tiene alguna de estas características, si está inmunocomprometido, si tiene historia de enfermedad del sistema nervioso central, si tuvo convulsiones de nuevo inicio, si tiene papiledema, si tiene disminución del Glasgow, si tiene déficits focales, entonces en estos pacientes hay que diferir la punción lumbar dándole prioridad a la tomografía. Sin embargo, bueno, aquí en las guías aparece muy bien. Inmunocompromiso es indicativo de tomografía, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones de la tomografía antes de la punción lumbar en estas guías? Entonces aparece que el estado de inmunocompromiso, bien claro que la infección por VIH-Sida es una recomendación de TAC antes de PL, ¿sí? Bueno, las otras son recomendaciones, bueno, para el tema, pues me las voy a saltar porque no estamos viendo meningitis en no inmunocomprometidos. ¿Qué es lo que pasa con las infecciones del sistema nervioso central y VIH? Pues tienen un patrón de líquido cefalorraquídeo muy característico, ¿sí? Cada una de las neuroinfecciones pues nos puede presentar diferentes parámetros. Hablando de las meningitis, tanto de cripto como TB meningia, entonces encontramos que la celularidad meningitis por cripto del líquido cefalorraquídeo, una vez que hacemos la punción lumbar, muchas veces va a estar normal. Se considera que hasta el 60% de los casos con meningitis por cripto va a tener celularidad normal. Entonces las células no son un hallazgo que nos orienten mucho a la meningitis por cripto, ¿sí? Sin embargo, hay otros hallazgos que nos orientan muchísimo a la meningitis por cripto. Tal vez no es la glucosa puede estar normal o disminuida. La concentración de proteínas tampoco nos orienta mucho, puede estar normal o incrementada. Sin embargo, el dato pivote para considerar meningitis por cripto siempre es la presión de apertura incrementada, que no es otro reflejo más de la hipertensión intracraneal que está generando la meningitis, ¿sí? Y en TB meningio pues, tiene unas ciertas características que nos orientan, ¿sí? La pleocitosis de la TB meningia en líquido cefalorraquídeo va a estar orientado hacia un predominio linfocítico monocítico. La concentración de glucosa va a estar disminuida, característicamente es una característica muy precisa de la TB meningia, disminuye mucho la glucosa, a tal forma que si nosotros encontramos un líquido cefalorraquídeo donde no está alterada la relación de glucosa, nos descarta, o cuando menos clínicamente nos orienta muy poco a que sea meningitis por TB. Las proteínas generalmente están incrementadas, y bueno, aquí al líquido cefalorraquídeo pues nos apoyamos en ciertas pruebas para confirmar el diagnóstico de meningitis por TB, ¿sí? Aquí le podemos hacer, como ya les decía, la PCR, le podemos enviar ADA, le podemos enviar amplificación de ácidos nucleicos, depende de lo que tengamos en nuestro centro. Y ya enfocándonos en las patologías que precisamente pueden causar meningitis a un paciente con VIH, como ya les decía, son muy diversas. Sin embargo, aquí
en una revisión del 2006 de la doctora Cristina Marra, encontramos que hay cierto espectro de patología que tiende a causar meningitis. Empezamos por la etiología bacteriana. Encontramos que TB pues, es de las que más frecuentemente pueden causar meningitis. Treponema pallidum, ¿sí? La presencia de neurosífilis en nuestros pacientes es sumamente frecuente. Hay que recordar que el espectro de la neuroinfección por sífilis no es aquel espectro que solíamos tener en la mente de que únicamente la neurosífilis era aquel paciente que llegaba a la sífilis terciaria, cuaternaria, que hacía el tabes dorsal o que hacía complicaciones crónicas de la neurosífilis. En nuestros pacientes con VIH, la sífilis tiene un comportamiento aberrante, de tal forma que podemos tener manifestaciones de meningitis por sífilis, principalmente en el estado de secundarismo sifilítico, que el secundarismo sifilítico es cuando más carga de treponemas tenemos. Entonces, tener simplemente eso, que la sífilis te puede causar dentro del espectro del secundarismo meningitis. Otras patologías, el Mycobacterium avium, que también en nuestros pacientes con debajo de 50 CD4 puede ser un patógeno implicado en un síndrome meningio. Clásicamente se considera en los libros de texto que la listeria es una bacteria propia del inmunosuprimido, ¿sí? Sin embargo, en los pacientes con VIH no se ha logrado documentar si realmente los pacientes con VIH tienen un incremento en la incidencia de meningitis por listeria. Sin embargo, es de mencionarse, los pacientes con VIH tienen ciertos patógenos muy propios de este grupo, como es la salmonela, ¿sí? La meningitis por salmonela tiene cierta predilección, principalmente en los casos de salmonela notifi, que son las que causan las bacteremias en nuestros pacientes con VIH. ¿Sí? La nocardia, por ejemplo, no causa espectro de meningitis, generalmente causa abscesos, es muy focal. La bartonela, rara pero descrita, puede causar meningitis. Pasándonos al rubro de las infecciones fúngicas, pues prácticamente todas las micosis sistémicas que están asociadas al VIH pueden tener manifestación de meningitis. Obviamente siempre a la cabeza la meningitis criptocócica, la meningitis por cocci y la meningitis por histo, también sumamente frecuente en el contexto del paciente con VIH y micosis sistémica, pues incluso son patologías definitorias de SIDA-C3, Cándida aspergillus en menor medida, pero también asociado a VIH, la meningitis por protozoarios, ¿sí? Es importante reconocer, son sumamente raras, pero los protozoarios pueden llegar al sistema nervioso central y atravesar las meninges, de tal forma que principalmente el estrongiloides y las amibas son las que pueden tener manifestaciones de meningitis. Pues recordemos principalmente las amibas de vida libre asociadas a cuadros meningios fulminantes como la Naegleria, y el estrongiloides en su manifestación de síndrome de hiperinfección, ¿sí? Cuando causan una hiperinfestación, el estrongiloides se disemina, puede llegar a las meningias y atravesarlas, ¿sí? Precisamente se me viene a la mente, el año pasado reportamos un caso de nuestros pacientes donde tuvo una meningitis por estrongiloides, ¿sí? Le hicimos una punción lumbar y en el líquido cefalorraquídeo evidenciamos la presencia del parásito. Y las meningitis virales, ¿sí? Principalmente las asociadas a los virus herpes, llámese CMV, herpes 1, herpes 2, herpes zóster, y de forma importante asociar al VIH como un patógeno propiamente causal de meningitis. No es frecuente, pero lo vemos en ciertos escenarios que vamos a comentar después. ¿Sí? Entonces, las meningitis virales principalmente en el espectro de los herpes virus. ¿Sí? Entonces,
de alguna forma doy un panorama de la neuroinfección, de las meningitis, y bueno, como el objetivo es hacer práctico la charla, vamos a pasar a casos clínicos. Sí, bueno, no sé si hasta este momento alguien tenga alguna duda, nos las dejamos para el final. ¿Sí? Ok, bueno, entonces son 3 casos clínicos. Tenemos este paciente, recientemente fue nuestro paciente, era un chico de 21 años, estudiante, que había iniciado su vida sexual activa a los 17 años. Él se refería a heterosexual con 3 parejas, negaba drogas, negaba viajes recientes. Acudió por 2 semanas de evolución, tuvo fiebre, ataque al estado general, odinofagia, cefalea persistente que cada vez era más gradual e intensa. Acudió con un médico general, le dijo que era un cuadro de faringitis, le dan amoxiclav, sin embargo el paciente no tiene ninguna mejoría, seguía con fiebre, seguía con cefalea y seguía con odinofagia. De tal forma que el día que acude con nosotros presentó un episodio de crisis convulsivas, ¿sí? Tónico-clónicas generalizadas. Aquí al ingreso pues estaba el paciente taquicárdico, estaba febril, tiene un grado de 15, no estaba focalizado, tenía una leve rigidez de cuello, no había datos meningios, tenía ciertas adenopatías submandibulares y cervicales, había un cierto rash muy leve de tronco y abdomen, no había visceromegalias y el resto de la exploración era irrelevante. Entonces, en este contexto, estos son sus laboratoriales, tenía leucos normales, sin embargo, con linfocitosis, ¿sí? La hemoglobina y las plaquetas eran normales, una TAC que fue normal, se hizo en el contexto de que había convulsionado, ¿sí? Se procede a la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo está en agua de roca, la presión de apertura es normal, ¿sí? Tiene 60 células con predominio linfocítico, tiene 89 proteínas discretamente incrementadas y una glucosa dentro de parámetros normales para la relación con la glucosa sérica. Las tinciones que se le hacen son negativas, el GRAM es negativo el ZN, la tinta china es negativa, la PCR de MTB es negativa, ¿sí? Tiene cultivos piógenos a las 72 horas negativos. Dentro del abordaje se pidió un perfil TORCH y unos anticuerpos heterófilos, los cuales fueron negativos. Entonces, ahora viene la pregunta. De las siguientes pruebas diagnósticas, ¿cuál solicitaría? ¿Sí? Hacerle un panel viral de herpes virus en líquido cefalorraquídeo, mandarle antígenos capsulares antinemococo, mandarle un GeneSPER para MTB en líquido cefalorraquídeo, mandarle una resonancia de cráneo o pedirle procalcitonina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces mandamos panel viral, ¿sí? Entonces, más o menos vamos enfocando que tenemos un paciente que lo estamos abordando con datos de un síndrome mononucleósico, ¿sí? Les presenté un paciente con fiebre, que tenía odinofagia, que tenía adenomegalias y que tenía un rash, entonces cumple los criterios para un síndrome mononucleósico. Entonces, sin embargo, el abordaje inicial para los datos de meningitis que tenía fue negativo para cuando menos una sospecha bacteriana. Entonces, el siguiente paso ante un paciente que tiene datos de síndrome meningio es abordar el rubro de los virus, ¿sí? Ok, entonces le tomamos el panel viral de herpes virus, está negativo, ¿sí? El paciente persiste con cefalea y fiebre. ¿Cuál de las siguientes es la prueba diagnóstica que vamos a solicitar? ¿Sí? Vamos a pedir una ELISA y un Western blot para VIH, vamos a pedir un cultivo de Treponema pallidum, reacciones febriles, una carga viral para VIH, o A y D son correctas. ¿No? ¿Están de acuerdo que A y D? ¿Sí? Ok. Sí, ¿cuál? La B.
De entrada, cultivar el treponema pallidum es muy complicado, ¿sí? Si hubiera padecido BDRL también hubiera sido parte de la respuesta, ¿sí? Pero no se hace cultivo de treponema más que en laboratorios de alta investigación, ¿sí? Entonces, de acuerdo, es un paciente con un síndrome mononucleósico que trae datos de meningitis y que le hemos ido razonablemente descartando las causas del síndrome mononucleósico. Hay que recordar que el síndrome mononucleósico, principalmente comunitario, está asociado a virus de Epstein-Barr, más del 70% de los casos, y luego vienen pues el resto, viene el CMV, viene la toxoplasmosis, y en cuarto lugar de síndrome mononucleósico viene el VIH. Entonces, si tenemos un síndrome mononucleósico y un paciente con datos de meningitis, orienta mucho, ¿sí? Entonces ya descartamos lo que teníamos que descartar. Efectivamente, hay de ellos son correctas. Entonces, tenemos nuestros resultados, ¿sí? Tiene un ELISA de VIH que está indeterminado, un Western blot que es negativo, una carga viral de VIH que se acerca a cerca de los 9 millones de copias, unos CD4 pues no tan bajos, 390, ¿sí? Y una carga viral de VIH en líquido cefalorraquídeo de 100.000 copias. ¿Cuál es el diagnóstico? Ajá, pero en el contexto de un síndrome retroviral agudo, ¿sí? Con manifestación de meningitis aséptica. Esto vamos a comentar a grosso modo que la definición de meningitis aséptica es una entidad definida como una evidencia clínica y laboratorial de inflamación meningia con cultivos piógenos negativos. Es exactamente lo que teníamos en nuestro paciente. El paciente tenía clínica de meningitis, tenía un líquido inflamado con linfocitos, y teníamos los cultivos iniciales negativos. Entonces eso define meningitis aséptica. Las causas de meningitis aséptica son predominantemente virales, ¿sí? Sabemos que el enterovirus es el virus más asociado a meningitis aséptica. Hay una gran cantidad de etiologías no infecciosas, ahorita lo vamos a comentar, y esto es importante. La meningitis aséptica va a acompañar hasta en un 20% de los casos a un síndrome retroviral agudo, ¿sí? Entonces, pues, teniendo ya estos conocimientos, pues, resulta lógico el por qué fue ese abordaje, ¿sí? Porque la meningitis aséptica viene con el síndrome retroviral agudo. La lista de los diagnósticos diferenciales es muy, muy amplia. Principalmente, les decía, los virus causan más del 90% de la meningitis aséptica. Entre los enterovirus, virus respiratorios, hay ciertas bacterias que son insidiosas, que son de difícil crecimiento en los cultivos de rutina, que también se van a asociar, por lo tanto, a cumplir esa definición de que los cultivos iniciales estén negativos, ¿sí? Principalmente las espiroquetas, la borrelia, la enfermedad de Lyme, este tipo de enfermedades se asocian a meningitis aséptica. La brucela, porque la brucela es un microorganismo súper insidioso para crecerlo. Los hongos también pues van a tener definición de meningitis aséptica porque sus cultivos piógenos están negativos. Ciertos parásitos, todos los rickettsiales pueden tener manifestación de meningitis aséptica. Y también del diagnóstico diferencial, fármacos. Los fármacos son importantes dentro del diagnóstico diferencial de meningitis aséptica, donde entra el metotrexate, que es el paradigma de la meningitis aséptica por fármacos, los AINES, ¿sí? Recordar el ibuprofeno, el Bactrim, ciertos antibióticos, amoxicilina, isoniazida pueden asociarse a meningitis aséptica, ¿sí? Y otro rubro de patologías inmunorreumatológicas. Sí, los cánceres cuando tienen inflamación, cuando tienen infiltración carcinomatosa, pueden dar este tipo de casos. Rápido, la infección aguda por VIH, hay que recordar que el sistema nervioso central es uno de los principales reservorios, junto con los ganglios linfáticos y el tejido gastrointestinal, para el virus del VIH. Se considera que a partir del día 5 de la infección podemos estar teniendo evidencia de que el virus ya traspasó hacia el sistema nervioso central y ya se localizó principalmente
infectando las células de la glía, ¿sí? Los oligodendrocitos y los astrocitos y la microglía son las células del sistema nervioso central que se ven afectadas por la infección por el VIH, ¿sí? Está muy debatido el daño directo que puede tener el VIH sobre las neuronas como tal, pero toda la microglía se ve afectada e infectada por el VIH. Como les digo, a partir del día 5 el virus puede traspasar y empezar a generar los reservorios. Esta es la evolución natural del VIH, ¿sí? En rojo tenemos el recuento de CD4, perdón, el recuento está en azul, ¿sí? Ven que tiene una curva de descenso inicial que puede ser de la semana 3 a la 9, que puede corresponder con el síndrome retroviral agudo, donde los CD4 se depletan inicialmente, después tienen una recuperación parcial, nunca a los niveles basales, se recuperan y a partir de aquí empieza la fase de descenso progresivo, irremediable si no se altera la evolución natural, que puede durar en promedio 7 a 10 años. Y por otro lado, en rojo tenemos la carga viral. La carga viral en el síndrome retroviral agudo tiene un pico impresionante que puede llegar a muchos millones, como fue el caso de nuestro paciente, tenía 9 millones de copias, es extremadamente elevado. Después viene una fase de control inmunológico parcial, donde la carga viral se establece en su set point y los últimos años del SIDA la carga pues se vuelve a incrementar. Esta es la evolución natural. Entonces el retroviral agudo durante las primeras fases. Bueno, hablar de la infección aguda por VIH, se está establecido, hay una clasificación de Fiebig que tiene 6 estadios de acuerdo a cómo se va dando la conversión serológica de nuestro paciente. ¿Sí? Aquí vemos esta curva donde durante los primeros días hay algo que se llama la fase de eclipse. La fase de eclipse puede durar de 2 a 3 semanas. Eso quiere decir que durante este periodo no va a haber ningún método serológico, a excepción de pedirles cargas virales, y si son ultrasensibles, vamos a detectar este incremento incipiente de la carga viral, ¿sí? Es lo que se llama la fase de eclipse, donde pues está borrada o no hay evidencia serológica del virus, ¿sí? Pero conforme pasan los días, lo primero que se empieza a detectar es el RNA del virus en PCRs. Después viene una fase de unos cuantos días donde se detecta el antígeno P24, el ELISA, que ya lo que detecta son reacciones de anticuerpos y de antígenos, se hace positivo en la tercera fase. Con los ELISAs de cuarta generación, pues como ya tenemos la ventaja de que detectamos tanto anticuerpos como el antígeno P24, tenemos la ventaja de hacer el diagnóstico en esta segunda fase, donde detectamos el antígeno P24, ¿sí? Y bueno, de todos es bien sabido que el Western blot es la última respuesta inmunológica al montarse. Respecto a hay ciertas controversias en el síndrome retroviral agudo, tratarlos o no tratarlos, ¿sí? Este es un tema de debate. La evidencia actual parece indicar que vamos a tener, bueno, o que eventualmente vamos a tratar estos pacientes. El problema del síndrome retroviral agudo es que no se diagnostica, ¿sí? Ya sabemos muy bien, menos del 1% de los pacientes con VIH en su infección primaria van a ser diagnosticados dentro del síndrome retroviral agudo. Estos pacientes tienen síntomas tan intensos en el retroviral agudo porque tienen una tormenta de citocinas impresionante que los va a hacer llegar generalmente a buscar atención médica. Pero si no es un clínico que lo tenga en mente, el clínico le va a pasar como al paciente, le va a decir, tienes una faringitis, le va a dar sintomáticos y el paciente eventualmente pues van a remitir los síntomas. Entonces perdimos la oportunidad de diagnosticar un síndrome retroviral agudo, ¿sí? ¿Los tratamos o no los tratamos? Una de las últimas evidencias es el estudio Spartak 2013, 3 grupos, a aquellos que les
con infección aguda. Ellos definieron infección aguda aquellas que hicieron el diagnóstico en los primeros 6 meses. Les dieron antirretrovirales 48 semanas a un grupo, 12 semanas a los otros, y a los otros, al tercer grupo, no les dieron tratamiento, dieron la evolución natural. ¿Sí? ¿Qué fue lo que encontraron? Vieron que los pacientes del grupo 1, los que tenían antirretrovirales por 48 semanas, presentaron una progresión retrasada de la enfermedad, ¿sí? Y mantuvieron niveles más altos de CD4, como lo podemos ver en estas curvas. Acá están los niveles de CD4. Este es el grupo de los pacientes que recibieron 48 semanas de tratamiento. La situación fue que suspendieron a las 48 semanas de tratamiento. ¿Y qué fue lo que vieron? Que ese efecto benéfico de los antirretrovirales parece que se borra con el paso del tiempo. Pero inicialmente sí muestra que los CD4 se preservan si tú das antirretrovirales durante esta fase. ¿Sí? Bueno, sin embargo, es muy debatible dar antirretrovirales. Tenemos que evaluar bien al paciente. Los que están en contra dicen, bueno, vas a darle antirretrovirales a un paciente tal vez por 7 o 10 años más de lo que habitualmente le das a los pacientes, lo vas a someter a riesgo de mutaciones de resistencia, lo vas a someter a riesgo de cansancio con los antirretrovirales. Entonces, pues eso, el tema que se pone sobre la balanza cuando se considera o no dar antirretrovirales en la infección primaria. ¿Sí? El caso 2, masculino de 42 años, es un paciente estilista, HCH, tiene diagnóstico desde hace 5 años, mantuvo control virológico con Truvadefavirens hasta hace 1 año, que lo perdió porque se fue a vivir a otro lugar y dejó de tomar sus antirretros, consume alcohol ocasionalmente, niega otras drogas, lleva 3 semanas, fiebre, disnea, cefalea progresiva y alteración del estado de alerta. Estos son sus signos vitales. Estaba con una fiebre alta, 39.3, tiene un Glasgow disminuido en 14, está desorientado, no hay papiledema, no tiene rigidez de cuello, no tiene enopatías, cardiorrespiratorio íntegro y el resto sin lesiones. Entonces, este es el segundo paciente. ¿Sí? Los estudios de laboratorio, está leucopénico, está anémico, las plaquetas están border, tiene esta TAC, una cierta dilatación muy leve de los ventrículos, tiene una presión de apertura incrementada en 30 centímetros de agua, el líquido está claro. Este es el líquido cefalorraquídeo, tiene 80 células, con predominio de linfos, proteínas elevadas y glucosa discretamente baja. La tinción de Gram fue negativa y la tinción de tinta china es esta. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Criptococo, ¿sí? Les decía que la tinta china es una tinción sumamente barata, la hacemos con esa tinta china Peliran que compramos en las papelerías. Lo montamos en un frotis directo de centrifugado nuestra muestra de líquido cefalorraquídeo, y esto es lo que vemos, ¿sí? Vemos la presencia de la levadura, que da la impresión que está, bueno, que se demarca en un halo muy claro por la cápsula que presenta. Entonces, pues hasta aquí tenemos un diagnóstico de meningitis por cripto, ¿sí? Es muy característico, ¿sí? Los pacientes con meningitis por cripto se quejan de mucha cefalea y tienen patrones de fiebre muy altas. ¿Sí? Bueno, efectivamente tiene criptococosis, tiene 5 CD4, ¿sí? Tiene una carga viral alta en 235,000. ¿Qué tratamiento debe de iniciarse? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. Le vamos a dar fluconazol, le vamos a dar itraconazol, Anfo-B más Fluci, voriconazol o caspofungina. ¿Qué le vamos a dar? Ok, esto es lo que marca la recomendación internacional, ¿sí? Dar anfotericina con flucitocina. Desafortunadamente, pues lo que comenta la doctora es el problema, ¿sí? En México, yo creo que a excepción del INER y tal vez algún otro centro, somos de los únicos lugares donde tenemos acceso a flucitocina, ¿sí? Pero la guía internacional marca esto, que hay que darle anfo y flucitocina, ¿sí? Entonces, tenemos ya nuestro paciente con meningitis por cripto, ¿sí?
tiene 5 CD4, carga viral alta, ya le iniciamos tratamiento, lo tenemos bien cubierto. Entonces ahora nuestra siguiente pregunta, respecto a los antirretrovirales, ¿cuándo es el momento idóneo para este paciente iniciárselos? ¿Sí? Inmediatamente con el inicio de la anfotericina. Aquí dice, no voy a administrar antirretros porque tiene un historial de mala adherencia. No administraré antirretros por su alto potencial de interacciones una vez que cambiemos a fluconazol. Después de 4 a 8 semanas o en 6 meses. 4 a 8 semanas, efectivamente. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver por qué la meningitis por cripto es de las pocas infecciones oportunistas donde está recomendado alargar un poco más el tiempo antes de iniciar el antirretroviral. En la mayor parte de las infecciones oportunistas tú puedes estar iniciando el antirretroviral dentro de las primeras 2 semanas. ¿Sí? Estas recomendaciones cambian con meningitis por cripto y cambian un poco con tuberculosis, que me imagino en la charla ya platicaron de eso. ¿Sí? Entonces, 4 a 8 semanas. ¿Cuál es un panorama global de la meningitis por cripto? ¿Sí? Que desafortunadamente sigue siendo un problema terrible de salud pública. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre los países de Norte y Sudamérica, donde afortunadamente no es muy endémico, con los países del África subsahariana. ¿Sí? ¿A qué creen que se deba este incremento de la mortalidad? Entre otras cosas, pero el mayor factor que está dando esta alta tasa de letalidad es que la mayor parte de los países del África subsahariana únicamente cuentan con fluconazol como manejo de meningitis por cripto. Hay muchos países donde incluso no tienen anfotericina y qué decir flucitocina. ¿Sí? Entonces, pues es un panorama terrible de lo que está pasando en África con la meningitis por cripto. ¿Sí? La mortalidad asociada en este grupo de pacientes africanos va del 30 al 50%. ¿Sí? Influye el tratamiento, pero también influye lo que comentaba la doctora. Gran parte de la mortalidad de la meningitis por cripto está dado por el manejo inapropiado de la hipertensión. ¿Sí? Entonces, eso influye. Y en África es la principal causa de meningitis. ¿Sí? Esta es la causa de mortalidad al año 2009 por los diferentes procesos infecciosos en África. Entonces tenemos, bueno, obviamente el paludismo es la principal causa de muerte. Sin embargo, esta gráfica es bastante representativa. Cerca de 500,000 de personas murieron en ese año en África, incluso más que las que mueren por tuberculosis. Algunos aspectos clínicos de meningitis por cripto, sobre todo cuando valoramos las sensibilidades de las pruebas diagnósticas. El líquido cefalorraquídeo, como les decía, va a ser normal en una gran proporción de pacientes, hasta un 50-72% van a tener un LCR normal. La técnica diagnóstica más sensible para meningitis por cripto es el antígeno por criptococo, que está accesible en gran cantidad de los hospitales de alta especialidad, una sensibilidad del 97%. La tinta china es buena, pero podemos perder diagnósticos de meningitis por cripto, sobre todo cuando la carga no es tan alta. Necesita pues estar el microbiólogo haciendo un barrido por más de 10 minutos para considerar una buena lectura de una laminilla, pero se pueden perder hasta el 25% de los casos. ¿Sí? Y el diagnóstico definitivo es el crecimiento del hongo en el saburol o la presencia de un antígeno de criptococo positivo en LCR también nos hace un diagnóstico irrevocable. ¿Sí? Lo que les platicábamos de las recomendaciones internacionales del tratamiento de la meningitis por cripto en pacientes con VIH están dadas por estas guías del 2010 actualizadas de la ITSA, donde, bueno, es claro, la terapia se maneja en un esquema similar a los esquemas de antineoplásicos. Tiene la terapia de inducción y la terapia de consolidación y la terapia de mantenimiento.